Bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad para hablar del flagrante campeón del Mundial de Clubes 2025, la primera edición completa, para hablar del Chelsea, también campeón de la Conference League, que no ha tenido un comienzo de temporada, digamos, no sé si el término sería ilusionante, ya después lo estaremos hablando, y para eso he traído un amigo como Gonzalo Carol, fanático del Chelsea, que lo sufre como pocos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? La verdad sí, soy para el que no me conoce, un fanático muy sufrido por un montón de cuestiones, obviamente, que rodean a las decisiones que toma el Chelsea como club, las decisiones que toma Maresca como entrenador, pese a que, incluso, insisto, pueden sonar muchas veces exagerado en función a, bueno, que siendo justos, incluso muy a mi pesar, no porque el Chelsea gane, sino por lo que opino de su entrenador, los resultados de mínima o los objetivos, sobre todo la temporada pasada, se han cumplido con creces y el Mundial de Clubes justamente ha supuesto un plus hasta inesperado, si se quiere, por ese lado. Bien, es cierto que quizás diría que el Chelsea se lo tomó con una mayor ambición que otros clubes, no solamente por la forma de jugarlo, sino porque incluso hasta incorporó un jugador en el medio del torneo que además fue completamente influyente y determinante en la obtención de ese título, pero sí, la verdad que muy sufrido, sobre todo, bueno, por cómo, pese a esos primeros objetivos, el equipo está en este comienzo de temporada muy irregular. Gonza, para el que no conozca a Gonzalo, aquí vamos a opinar mucho sin filtro. Porque imagínate, Gonza, aquí trajimos, por ejemplo, a Nori. Nori habló del City. Tú sabes que Nori es una persona más Muy medida, sí, de muy controlar las media. palabras. Exacto. Pero Gonza es todo lo contrario. Entonces, Gonza, te quiero preguntar, en líneas generales, ¿cómo estás o cómo valoras el comienzo de temporada del Chelsea, ¿no? Con las variantes que podemos decir que está incorporando un poco Maresca. A ver, variantes, desde lo táctico jamás, nunca, jamás de los jamases. Las variantes son absolutamente nulas porque es un tipo que entiende el fútbol de una forma unilateral, que es con su modelo y con su sistema. Sistema más que modelo inclusive, porque creo que a lo largo tanto de la temporada pasada como en este inicio, el Chelsea es un equipo bastante camaleónico en el sentido de que por momentos presiona, por momentos si tiene que encerrarse atrás y jugar partidos más al contragolpe, con transiciones, también lo hace. Por ese lado sí, pero siempre mantiene un sistema que la gran crítica, no solamente la hago yo, la hace mucha gente dentro del propio Chelsea, e incluso, no sé, gente que sigue al Chelsea muy en menor medida, pero que lo ha visto en citas puntuales. Ejemplo, no sé, Miguel Quintana, la gente de pizarritas de marca, han visto lo mismo que ve todo el mundo, que es cómo da la sensación de que el Chelsea, incluso siendo un muy buen equipo, porque tiene muy buenos jugadores, después tiene otros tantos que son muy malos, burros, torpes, idiotas, que no deberían ser parte de este plantel, pero esos buenos jugadores siempre te acercan a la victoria, incluso pese a no estar del todo potenciados por el rol que el propio entrenador les entrega. Véase Enzo Fernández, véase Cole Palmer, incluso se puede decir de Joao Pedro, ahora que el Chelsea tiene una plaga de lesiones importantes y no tiene otras alternativas arriba, véase incluso Rhys James, entre otros. Pero yendo ya más a responder tu pregunta, creo que la victoria contra el Liverpool ha acomodado todo un poquito, porque ha sido una victoria muy importante contra el equipo en teoría favorito a ser campeón de esta Premier League por la inversión enorme e inmensa que han realizado, y además se ha hecho, creo que no de casualidad, más allá de que el gol es sobre la hora, sino que el Chelsea ha sido un partido muy serio de principio a fin, y en donde ahí sí se puede decir, al igual que en la final del Mundial de Clubes, que ahí Maresca ha acertado con la lectura del partido. No sé, yo en la previa me llevaba las manos a la cabeza viendo a malo gusto el titular otra vez más, con Rhys James a priori partiendo como volante, y en el partido fue lo contrario. Sorprendió en ese cambio de Rhys James como lateral tradicional, lo que uno quiere ver de Rhys James, también quiere ver de Cucurella por el otro lateral, y con mal gusto como un mediocampista, desajustando muchísimo y generando muchas superioridades ante un mediocampo del Liverpool de dos jugadores y nadie más que brinde soporte en esa zona.
más este mini análisis de ese partido, eso acomoda un poco, pero por otro lado la victoria es preocupante porque el Chelsea, en relación a los rivales que ha enfrentado en este principio de temporada, a ver, al final en Premier todos los partidos son difíciles, porque todos los equipos mejores y peores tienen recursos para hacerte daño, hasta equipos que uno imagina van a estar peleando el descenso hasta final de temporada, véase Wolves, véase Leeds, véase Burnley, entre otros, son equipos que tienen buenos jugadores, al fin y al cabo, línea por línea, porque lo que invierten es para tener esos jugadores y de mínima competir. Pero el Chelsea, dentro de eso, ha tenido partidos más accesibles que otros rivales. Si querés, por ejemplo, descontando que jugó contra el Crystal Palace, que es un equipo siempre muy duro, después ha jugado contra Fulham y West Ham, que los ha sacado adelante, pero ha empatado contra un Brentford que también va a estar peleando abajo. Ha perdido contra un United de capa caída que ahora está levantando un poquito, pero era un equipo al que tenías que ganar. Ha perdido contra un Brighton muy irregular, siempre el equipo de Hurseller. Sumale a la derrota contra el Bayern, que también un poco esta victoria contra el Benfica termina de enderezar en Champions, jugando muy mal también, eso hay que decirlo. Entonces, tanto en resultados como en el juego del equipo, el inicio es un poco agridulce, y además la plaga de lesiones que tiene el equipo no ha ayudado, evidentemente. Ahora el Chelsea terminó el partido contra el Liverpool sin centrales, literalmente. O sea, jugando con Reece James y con Hato, que si se quiere puede ser central, pero ha sido incorporado el jugador de ex Ajax para cumplir otra función, no la de central. Tenías dos centrales, porque también a Champong no es central por formación, se lesiona Badia Chile y un poco tuvo que atar con alambre eso. Entonces, un poco mejor por esta última semana preparón de selecciones, pero con algunas dudas de cara al corto plazo realmente. Y a mí me parece interesante lo que mencionas del partido de Liverpool, que acomoda todo, ¿no? Porque es una victoria importante, agregando que Liverpool, si podemos decirlo, no es un producto terminado, es decir, es un equipo que más allá de todo lo que incorporó, todavía no funciona bien a nivel colectivo. Y justamente te lo conecto con el partido contra el Bayern, ya contra el United, bueno, la dirección de campo de Maresca es terrible después de la expulsión de Robert Sánchez, cambia todo, que hace 3 cambios al minuto 21, o sea, todo es un desastre. Y después te emparejas y no tienes Y idea de qué contra el hacer. Brighton repitió lo mismo también, Y con recordemos. lo mismo replicando una dirección de campo rarísima, porque yo nunca había visto un entrenador que haga 3 cambios, más allá del obligado, que haga 3 cambios ante el 21 por la expulsión de Claro, tu de última, portero. hemos visto, por ejemplo, entrenadores hacer un segundo cambio quizás, pero siempre o por lo general es, bueno, un cambio para recomponer la estructura del equipo. Por lo general siempre vemos salir a un jugador de los más talentosos o de los que uno no quiere ver salir. Ahí yo comprendo, por ejemplo, en el partido contra United que salga Estevao de primeras, y por lo general ese segundo cambio suele ser por un jugador que pueda brindarte un poco de amenaza al contragolpe. Manesca tanto en el partido contra el Brighton como entre United por una expulsión. Estás con un hombre de ventaja menos, pero tampoco tiene que suponer liquidar todo tu plan ofensivo. Exacto. Con tanto tiempo por delante por jugar. Básicamente él liquidó toda posibilidad de Chelsea de atacar el contragolpe, porque Joao Pedro es muy habilidoso, pero no es eso. No. Contra el United también es cierto que se te lesiona Palmer, ese es un pequeño asterisco, pero nunca apuntó a otros jugadores que sí te pueden dar amenaza al espacio, como Gittens y como Garnacho, que encima son dos fichajes prácticamente que hiciste recientemente y que por los dos has gastado unos 80 millones entre ambos. Más allá de que sean jugadores jóvenes, de que se tengan que adaptar al juego del equipo, que el Chelsea es un equipo que ataca de forma muy específica, sobre todo usando a sus extremos. O sea, son jugadores que no dejan de tener una etiqueta de 40 a 45 millones cada uno y que ante una necesidad deberías poder tirar de ellos. Exacto. Yo, justamente como te decía, te conecto esos dos partidos, Sí. porque ya contra el PSG, que yo creo que el Chelsea, no solamente porque le ganó y le ganó bien, sino porque por todo lo que fue el partido, creo que es el equipo que mejor le ha jugado al PSG, que sabemos que a día de hoy, bueno, más o menos campeón de Europa, el favorito a ganar otra vez la Champions, si se quiere a día de hoy. Y contra el Liverpool hace un partido también bastante bueno. Más allá de que lo ganaste en los últimos minutos, yo creo que el Chelsea merecía ganar el partido por desarrollo. Ya contra el Bayern es otra cosa, yo creo que en el Bayern es superior en líneas generales, pero el Chelsea también tuvo sus momentos.
yo no sé si, pero es una impresión mía de que el Chelsea es un equipo que la Premier es muy difícil que te la compita, pero yo la Champions lo veo diferente porque Maresca, más allá de que a nivel colectivo, creo que no ha terminado de encontrar como, o no ha querido encontrar otras vías para construir un equipo que sea rentable en el día a día, sí que lo veo como un entrenador que los planes de partido puntuales ante rivales potentes tiende, no diría que acertar, pero sí que hace cosas muy interesantes, ¿no? ¿Es cómo lo ves tú este planteamiento? Es que Maresca, ante todo, es un mago de la ilusión, es un estafador, se podría decir. Porque él llega bajo la escuela de Guardiola bajo el brazo, con el Maresca Ball, con el mal llamado tiki-taka y todo lo que quieran. Sí. Pero al final, los mejores planteos que termina resolviendo son, bueno, los que imita quizás un poco más a Carlos Bianchi, al mejor Max Allegri, que ojalá igual Maresca fuese un cuarto del enorme entrenador que es Sí. Max Allegri, por ejemplo. Pero bueno, es lo que le termina saliendo al final, también adaptando mucho el equipo al rival. El Chelsea, porque también otro gran debate que hay en torno al Chelsea, dentro de la propia comunidad del Chelsea, es que el tema de los centrales, ¿no? Más allá de la lesión de Colwill, yo pensaba que ya de primeras el Chelsea tenía que incorporar un central. Primero tenés que deshacerte del desastre que hiciste en esa posición, trayendo a Disasi, a Vale, sí. Fofana, a Badiashile, si que es Badiashile dentro de todo el más potable, el que más puedes rescatar de ellos, pero Más de esos quinto, dos por lo cuarto menos, central. claro, sí, por lo menos esos dos afuera, Chalobah que tiene buen cartel y es un burro, no entiendo cómo, también otro más que tendrías que haber sacado unos 40, 50 millones tranquilamente a cualquier club tipo Tottenham podría haberlo aprovechado y reforzar con un central un poquito más al nivel, con más fundamentos, ya no tanto de sacar la pelota, porque tenés muchas variantes y jugadores más que cualificados para poder realizar esa labor, sino uno que posea más fundamentos defensivos, sobre todo, y que pueda darte defensa en el área. Pero dentro de ese debate, el presidente dice, no, pero ¿por qué vas a cambiar? Si el Chelsea es un equipo que defiende bien, porque le hacen pocos goles, incluso teniendo, bueno, a un tipo con sus grandes lagunas mentales como Robert Sánchez en el arco, y la alternativa que es un poco peor que la cura, que es un poco peor que la enfermedad, porque no es que Jorgensen dé muchísimas muestras de por Fiabilidad. lo menos de solidez, de confianza, ni mucho menos cada vez que le ha tocado atajar. Entonces, tiene un gran problema el Chelsea. Pero pese a eso, el Chelsea es cierto, es un equipo que le hacen pocos goles. ¿Por qué? Porque es un equipo que dentro de todo logra bajar el ritmo a los partidos. Pasa Sí. lo contrario a lo que pasaba con Pochettino. Con Pochettino el Chelsea era un equipo muy caótico. Muy caótico, para muy mal por momentos, para muy bien por otros. Muy bien porque les facilitaba un contexto muy interesante a jugadores como Nico Jackson, a jugadores como Cole Palmer sobre todo, y bueno, a otros no tan buenos como Conor Gallagher, por ejemplo. Pero dentro de ese caos, el Chelsea era un equipo ofensivamente muy disfrutable de ver, inclusive por momentos, porque había espacio para que Cole Palmer se inventase absolutamente lo que quisiera. En este Chelsea ya no hay tanto, los jugadores muchas veces están limitados, el propio Enzo, de quien imagino vamos a estar hablando más adelante, es uno que también tiene mucho debate y mucha polémica por el Sí. rol que suele adoptar en algún partido sí, partido no, pero el Chelsea es un equipo que al final le baja el ritmo a los partidos. Cuando logra imponer ese descenso de ritmo, logra defender bien, sobre todo por acumulación y porque además delante de esa línea defensiva que puede dejar dudas, tenés laterales top, sobre todo Sí. Harry James y Cucurella juntos, y a Caicedo, que para mí, yo no tengo más decirlo, si alguien me quiere llevar la contraria, puede hacerlo perfectamente, yo sé de lo que hablo porque lo veo todos los fines de semana, y a diferencia de mucha gente que opina en base a Caicedo y lo mete en comparaciones con otros jugadores, a esos otros jugadores yo también los suelo seguir. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, Caicedo no es mejor que Gravenberch. Pero hay gente que no sigue a Caicedo todas las semanas, sí lo sigue a Gravenberch. Y Gravenberch es un grandísimo mediocampista, Sí. más no mejor ni de cerca mucho más Acu- completo que Total. Moisés Caicedo para mí, por poner un ejemplo. Entonces tenés a un bicho, una bestia, para mí el mejor en su posición a día de hoy, y que te resoluciona muchísimo y que te aporta mucho también cuando el Chelsea logra controlar ritmos porque lo tenés a él siempre en donde te conviene tenerlo. Y Moisés ha dado recitales contra el PSG y contra el Liverpool justamente, en dos escenarios donde tenía que demostrar
que él estaba a ese nivel de mediocampista top y realmente lo ha hecho. Y creo que ya un poco en el colectivo de la gente, Moi un poco empieza a ganar, por lo menos ese estatus de es un mediocampista top, que lo tiene todo. Robo, es para mí el mejor robador de pelota de todo el mundo, al punto de que le cobran faltas porque los árbitros no ven ni comprenden cómo un tipo a 2 metros de la pelota se tira a barrer y mete la pata, no toca al rival, le cobran falta porque no creen que eso no haya sido falta, por ejemplo. Y después también compensa de que es un grandísimo pasador y muy creativo, incluso aunque por momentos no lo parezca. Yo no sé si es el mejor del mundo en su posición. Yo creo que al final eso también, bueno, depende de cada quien. Pero yo sí creo que es el mediocentro más completo, que eso obviamente lo puede ayudar a ser el mejor en su posición. O sea, yo creo que a nivel defensivo es todo lo que tú mencionas. Es un monstruo. Enfrente, Mercho con 2 centrales que, como tú bien mencionas, no son considerados top, porque yo creo que el Chelsea en su rotación completa, salvo Colwill, que sabemos que está lesionado, y que creo que todavía está lejos de ser, por ejemplo, bueno, un Van Dijk, por ejemplo. Claro, Pero sí. dentro de una rotación de centrales que no es top, tener a Caicedo es muy diferencial porque es un tipo que te absorbe todo. Y además con pelota, como tú bien mencionas, es muy bueno. O sea, no es un futbolista limitado en ese aspecto. Hasta lo vimos en el gol contra el Liverpool, donde se inventa un golazo. Y quiero hablar justamente de Caicedo, porque yo creo ya que, como tú bien mencionas, la gente lo está valorando un poco más. Yo creo que también hay un tema de que es ecuatoriano. Eso siempre sabemos que más o La menos duda, la gente la va a tener las duda dudas. del eurocentrista y angloparlante, la batalla de toda la vida desde este lado del charco. Exacto, me ha dicho, bueno, caso parecido a lo que pasó con Pacho. A Pacho lo valoraron cuando ganó la Champions. Claro. Cuando ganó la Champions, que la gente dijo, no, Pacho es de los mejores. Y yo, bueno, pero ha hecho toda una temporada sensacional para que lo valores solo porque ganó. Con Caicedo es parecido. Yo creo que Caicedo lleva años siendo de los mejores mediocampistas de la Premier, llega a un club de mayores exigencias que el Brighton, llega y demuestra ser de los mejores también. Y yo creo que es estructural en este Chelsea, porque además creo que es el menos limitado del mediocampo del Chelsea. Después hablaremos de Enzo, por ejemplo. Pero yo creo que es el menos limitado dentro del sistema de Maresca, porque justamente te ofrece eso completo dentro de la idea de Maresca que Sí, necesita de su mediocentro. y que además Caicedo va a jugar siempre en la posición en la que, Va a ser el tiene que 5. jugar. Va a ser el 5. Va a entrar Andrei y Andrei va a jugar más adelantado como Enzo. Entrará Lavia y Lavia quizás no irá tan adelante, pero jugará a la misma altura que él. A Moi no Sí, lo va a correr de no esa lo posición. cambia, no lo cambia. No. Algo que pasa mucho con Moi, que es muy gracioso también y que leo mucho en Twitter y en algunos chats también de Discord y demás, es cómo la gente muchas veces parece no tener ni idea cómo juega Caicedo o cómo juega en el Brighton. A mí lo que me sorprende mucho es que Caicedo siempre ha sido mediocampista central en el Brighton, incluso ha llegado a jugar como lateral. Tengo Sí. grabado en la cabeza un partidazo que hace como lateral Caicedo contra el Arsenal en una victoria 3-0 en la última temporada de Moy en el Brighton, hace ya 2 años y medio, 3 serían. Que juega y que, bueno, también que enfrente estaba Martinelli, pero Moy hace un destrozo desde el lateral porque el Brighton no tenía laterales y lo pusieron a jugar ahí. Siempre ha sido mediocampista, el más de corte defensivo con una gran salida de balón, pero hay gente que te habla como si Moy en el Brighton pisase muchísimo el área y no era así tampoco, como si jugaba él en un doble pivote con De Servi y que él se soltaba, y es mentira tampoco, por lo general Moy siempre ha compartido doble pivote con Pascal Gross, también lo ha hecho con Alexis McAllister. Entre McAllister y Gross también se han rotado mucho la media punta, sobre todo cuando estaba De Servi. Y Caicedo siempre era el más posicional. Entiéndase posicional dentro de un sistema de Servi que es evidentemente posicional, pero que también da ciertas libertades a sus jugadores. Quizás ahí Moy volaba un poco más también por el terreno de juego, pero nunca siendo un llegador realmente. Y de hecho, incluso hasta te diría, dentro de todo lo que se le puede decir a Maresca, Caicedo está demostrando ser un gran llegador, incluso más en este Chelsea que en el Brighton realmente. Porque ha hecho varios goles ya y ha Sí. tenido muchas situaciones le han anulado goles también incluso. Ha tenido situaciones de hacer muchos de los goles. Estamos viendo lo que para mí era quizás una gran diferencia, o quizás
en donde más ventaja le sacaba Rice, si quiere, lo único en lo que Declan Rice le sacaba ventaja para mí en el juego a Caicedo era en la pegada, pero encima ahora estamos viendo a un Caicedo que tiene una gran capacidad para rematar de media y larga distancia, por ejemplo. Pero bueno, es esto que digo, Declan Rice, inglesito, se peina bien, blanquito, tipazo igual, me cae bien, modelo profesional impoluto, no mete una patita de más que esto que el otro, es un fenómeno, es una bestia, ni siquiera juega de 5, pero es mejor que Caicedo porque hace goles. Caicedo no juega de 8 o de, si se quiere, interior, no juega de interno como Rice, pero la comparación la hacemos con Caicedo para bajarle el precio a Moy cuando no tiene mucho sentido, por ejemplo. Y ahí está otro gran ejemplo de esto de que decía, del eurocentrismo angloparlante, sobre todo. Bueno, yo lo creo fuera del tema del debate de Arsenal contra Chelsea, que es lo natural, ¿no? Siempre el aficionado de su club va a querer, no en todos los casos, pero en su gran mayoría cree que es mejor el suyo que otro, pero justamente un debate sin sentido porque ya uno es mediocampista más adelantado, Mercho, sí, es un llegador más. Que el Arsenal buscase a Subimendi. Responde un poco al tema de que Rice, para lo que quiera Arteta, no puede ser el 5, porque requiere otras cosas. Mientras que creo que Caicedo, si es ese futbolista que pese a tener condiciones no muy parecidas a Rice en ciertas cosas, sí que es un futbolista que se podría encajar en ese 5. Y hasta como sí, posiblemente un interior. Es que incluso si Caicedo jugase en el Arsenal, jugaría junto con Rice, no en lugar de. Totalmente. Es que lo vería compitiendo más con Subimendi, en tal caso. Sí, claro, compitiendo. Subimendi no tendría ningún tipo de posibilidad ni aunque naciera 15 veces más, siendo un jugador que me gusta mucho, pero... es más completo. Me parece más completo Moisés Caicedo. Aunque bueno, habría que ver cómo encajaría todo, ¿no? Obviamente. Y ahora nos vamos a otro nombre que sí ha generado más polémica en general, porque ya su nombre mismo, lo que ganó con Argentina, lo que invirtieron por él, todo lo que ha conllevado Enzo, obviamente es tema de debate. Yo soy de los que cree, y yo sé que tú y yo compartimos ese pensamiento de que Enzo está siendo mal utilizado en el Chelsea. No sé si el término es mal utilizado, porque yo creo que Enzo puede jugar muy bien en cualquier zona del mediocampo porque es muy bueno, pero sí que creo que se le está utilizando de una manera que no termina de ayudar al equipo en unas deficiencias que tiene el mismo equipo. Y yo creo que eso es lo que termina llevándonos a preguntarnos por qué Enzo juega tan adelantado en comparativa a lo que hace en Argentina, por ejemplo. Claro. Bueno, venimos de verlo un amistoso contra tu querida Venezuela, donde Enzo toca en un partido, toca la misma cantidad de pelotas que en 2 en el Chelsea. En el Chelsea tiene un promedio de entre 50, 60 pelotas tocadas por partido. En este amistoso, que está bien que es un amistoso, pero bueno, es una Venezuela renovada después de, bueno, perdón lo que voy a nombrar, Javi, después de fraude de no poder entrar al repechaje del Mundial. Es una selección renovada, Venezuela, yo creo que querían salir a mostrar un poquito más en ese sentido, no a regalarle una goleada a Argentina, y ahí Enzo participó, tocó 128, 130 pelotas. Locura. Es un poco, y aparte a un nivel impresionante de toco, me voy, pisar la pelota, gambetear como no se lo veía. Igual en este último partido ante Liverpool sí se lo vio, pero como no se lo ve de forma regular y sostenida en el Chelsea. Exacto. Pasa eso, pasa que de repente en la Copa del Mundo Maresca le conectan 2 cables en su cerebro y dice, es cierto que Palmer con Pochettino la rompió toda del centro hacia la derecha y a Enzo le viene muy bien jugar del centro hacia la izquierda, sí con llegada, pero no fijando delanteros, sino tocando la pelota. Sale excelente, porque el Chelsea, más allá de que tuvo un camino sencillo para la final de la Copa del Mundo, empezó mal, recordemos que pierde incluso contra el Flamengo, pero termina jugando muy bien, termina ganando con autoridad al Fluminense y ni hablar al PSG que le mete una goleada terrible. Llega al principio de temporada y Maresca dice, bueno, voy a desarmar absolutamente todo lo que hice y vamos a volver a mandar a Enzo a jugar arriba. Eso es lo que pasa, bueno, obviamente contra el Bayern Múnich, por ejemplo, donde justo contra un equipo que te puede hacer mucho daño en transición y que te puede castigar, sobre todo con la movilidad de alguien como Kane, Maresca dice, bueno, vamos a partir el mediocampo, vamos a jugar sin mediocampo, que Enzo juega arriba, que tenga que hacer 100 metros llanos
ida y vuelta durante 90 minutos, y de esa manera, obviamente, generar que la versión de Enzo sea la peor posible. Y eso ha pasado ya en varios partidos este principio de temporada. Es un poco cansino el debate de Enzo al final, porque a mí algo que me cansa mucho es también en torno a su físico. Porque te dicen, no, está gordo. Juega mal porque está gordo. La rompe en juega tres partidos mejores. Ahora juega, no sé, con Argentina mañana, la rompe. Juega con el Chelsea 2 partidos seguidos, la rompe. Y así, no, está muy bien físicamente. Se nota que se adaptó a la Premier. Pero, o sea, está igual. Enzo no cambió nada en su físico. Está más cuadrado que cuando llegó, porque le habrá metido al gimnasio con el preparador físico Mijailo Mudryk. Ex jugador de fútbol devenido en físico-culturista y atleta. Obviamente le habrá dado algún consejito, tomate una queratina, tomate una proteína, y bueno, Enzo se puso un poquito más grandote, que es un poco esperable también, pero lo más importante es que después juega con Argentina y ese fútbol sigue estando. El partido que hace contra el Liverpool, sobre todo la última media hora, es un escándalo también lo que hace Enzo, bajando muchísimo a recibir la pelota. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué después de ver eso, después de ver cómo incluso en el propio Chelsea eso beneficia al equipo, porque Maresca después dice, no, bueno, es como que en parte es preso de sus ideas, ¿no? Esto que pasa un poco con Pochettino también, de el equilibrio. Pochettino usaba a Chilwell de extremo y a Colwill de lateral izquierdo porque hablaba de equilibrio. No, es para tener equilibrio. Maresca usa a Enzo más de delantero, de media punta, usa uno de sus laterales invertidos a mi parecer, de forma innecesaria para mantener el equilibrio. Y muchas veces, en ese afán por buscar el equilibrio, me parece que termina siendo contraproducente, y por preocuparse tanto por el equilibrio, lo que logras es desequilibrar a tu equipo. Como ha pasado contra el Bayern, como ha pasado contra el United, por ejemplo. Sí. Más allá de que te expulsaron a uno en ese partido, pero se entiende a lo que voy, creo yo. De hecho, eso del equilibrio me parece interesante, porque por lo menos hay un ejemplo muy claro que pasó hace tiempo, que fue el Mundial 2018, donde Deschamps saca uno de sus extremos para meter a Matuidi, para jugar arriba. Eso te da para que el equipo sea más equilibrado, ¿no? Pero claro, el tema es que busca el equilibrio para que al mismo tiempo los Mbappé, los Pogba, los Griezmann puedan brillar. O sea, rodeas y le das equilibrio, pero sin perjudicar a tus mejores jugadores. El tema es que el Chelsea busca el equilibrio y creo que termina dándoles roles a los mejores jugadores, sobre todo, bueno, a Enzo y Palmer, y no le estás dando ese contexto idóneo. Entonces priorizas el equilibrio por encima de los mejores roles para tus jugadores, y eso al final te convierte en un equipo irregular. O sea, yo creo que te termina convirtiendo en un equipo que, obviamente, Palmer y Enzo son muy buenos los dos. Eso yo creo que no hay dudas de eso a día de hoy, pero sí que, claro, no los estás potenciando, y eso al final a la larga termina siendo un pero importante dentro de la construcción de tu equipo. Sí, no, muy de acuerdo. Y es que es esto, es lo que digo, en búsqueda de ser equilibrar tanto, incluso en esos roles, lo que pasa muchas veces es que los jugadores en la transición, sobre todo en la transición defensiva, ni siquiera transición defensiva se entienda como a bajar a defender un contragolpe, sino en lo que el equipo pasa de perder la pelota en ataque a defender en su campo. En ese trayecto, lo que pasa muchas veces es que lo que dije, los jugadores terminan estando obligados a cubrir muchísimos metros. Tenés, muchas veces hemos visto, sobre todo a Cucurella y a Malo Gusto, jugar incluso como mediapuntas, desdoblándose como laterales, invirtiendo posiciones, jugar como media punta, y claro, de tu propia área, después ese lateral tiene que bajar hasta el borde del área propia, cruzándose casi toda la cancha. Con Enzo pasa lo mismo. Decir que esto muchas veces tenés suerte de que el equipo, dentro de todo, tras pérdida, a la hora de ya no tanto de presión de forma muy agresiva, pero suele estar bien posicionado con los centrales en campo rival. Eso también te permite, obviamente, evitar esas acciones al contragolpe, y porque te saca Caicedo también, que es un fenómeno a la hora de la presión tras pérdida. Que eso también te termina tapando mucho, pero en las que el Chelsea no puede recuperar tras pérdida y queda muy mal parado, o incluso, que esto lo tiene mucho en varios partidos, cuando comete errores, no en salida directa de los centrales, sino errores en los primeros pases, que
un pase de un lateral a un mediocampista termine muerto y termine en el círculo central, ahí también los jugadores mismos tienen mucho campo que recorrer porque el rival va a atacar directamente y vos no tenés ninguna posibilidad de presionar tras pérdida ni de hacer una transición defensiva acorde. Y eso termina siendo un pero importante en el juego del Chelsea que afecta a Enzo, afecta a los laterales y afecta a Cole Palmer también. Gonzi, para cerrar el video, quiero hablar de uno de los, digamos que uno de los nombres del mercado del Chelsea, más allá de que lo hayan fichado hace ya bastante tiempo, y es Estevao. Estevao llega al Chelsea. Debo decir que tus tweets iniciales sobre Estevao no confiabas tanto en él, por lo menos de buenas a primeras. No, a ver, sí en él, no tanto en lo que había en Palmeiras, pero también yo lo que dije al asterisco es ojo, porque también esto puede ser que lo dirige Abel Ferreira, que es como, bueno, Maresca en portugués, si se quiere. Sí, pero yo quiero hablar un poco de él porque a mí me parece un jugador fascinante, me parece un jugador muy interesante, que creo que en el Chelsea, bueno, ha tenido su mala suerte de que justamente cuando, bueno, expulsan a uno sale él, termina siendo el chivo expiatorio, ¿no? El jugador más sencillo de sacar por un tema de edad, poco peso en el equipo, va llegando, es el más joven, etcétera. Pero a mí me parece un jugador fascinante porque creo que no es un extremo para mí de pegar a banda, mejor dicho, yo creo que hasta con Brasil jugando contra Corea del Sur, un amistoso ahorita, se lo vio bastante por dentro. ¿Qué potencial le ves tú en el Chelsea, no? Y si lo ves como titular, ¿no? Entendiendo que, bueno, el Chelsea tiene varios jugadores para jugar por las bandas. Ya mencionamos a Garnacho, Pedro Neto, está Cole Palmer que también a veces pisa esa zona. ¿Tú lo ves como titular fijo esta temporada? ¿Y qué potencial le puedes ver viendo lo que hemos visto en el Chelsea estos meses? A ver, yo particularmente sí debería ser ya titular, sin casi rotar, porque bueno, al final también decimos, bueno, pero es muy joven, va a jugar muchos partidos. Yo creo que lo que estamos viendo es que, a ver, es normal que una carrera de un jugador, si de joven juega tantísimos partidos como Pedri o como Lamine Yamal, se termina cortando, pero creo que es un poco ¿cómo se diría? La tendencia, ¿no? A ver jugadores Sí. muy jóvenes, cada vez más prematuros jugando como titular una cantidad absurda de partidos, que por otro lado, insisto, para que no me conoce y no conoce mi batalla contra los jugadores de fútbol, entiéndase, los millonarios, los que tienen la vida resuelta, no solamente su vida, la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus bisnietos, mi batalla contra esos jugadores que se quejan de jugar mucho. Bueno, los invito a seguirme a mi Twitter, @GonzaloCarlo29, hago Estar la abajo. propaganda personal, para poder, bueno, cada vez que hay una declaración de que jugamos mucho, encontrarse con un tweet mío hablando, bueno, un poco de la profesión del jugador de fútbol. Con Pedro Porro, ¿no? El documental Con Pedro Porro. Pedro Porro, Mateta, Heuminson, hay mucho material de el día en la vida de un jugador de fútbol que empieza a las 10 de la mañana a mesa servida, el desayuno, digamos que Javi, yo, ustedes están mirando esto, imagino que se preparan el desayuno en su casa, de que gastan una media horita ahí haciéndose unas tostadas, haciéndose un cafecito, lo que sea. Bueno, estos tipos reciben todo, un poco más les dan de comer en la boca. Empieza a las 10 de la mañana de esa manera, termina a las 3 de la tarde después de 45 minutos de gimnasio. No levantar muchas pesas, se No. imaginarán, y horita como mucho de entrenamiento donde juegan a, bueno, mancha, juegan a el rondo, a pegarle, pegarle de primera y señalar a la camarita y hacer gestitos. Ese es todo el trabajo por fútbol en la semana. 3, 4 días máximo, recordemos, porque el lunes día libre, viernes hay que concentrar, no se labura ese día. Entonces, un poco para que se hagan una idea de la que es mi batalla contra el jugador de fútbol. Ya aclarado esto, Estevao tiene que jugar todo lo que sea posible. Si es el mejor, tiene que hacerlo. Yo, otra crítica que creo que se puede hacer sobre Maresca es un poco el conservadurismo con él. Que igual es un conservadurismo que también está mostrando con Garnacho y con Gittens, que son jugadores de una dimensión muy inferior al brasilero, Sí. pero la sensación es un poco que Maresca está casado con Pedro Neto, por ejemplo, que hasta lo puedo entender. No es, Sí. a ver, me gustaba mucho más en Wolves de lo que me ha gustado viéndolo en Chelsea. Realmente el contexto es muy distinto. Creo que no lo favorece la forma en la que Maresca utiliza los extremos. Muy esto de escuela posicional, de clavar a los extremos para que a Abierto. banda
para que reciban la pelota con espacio y jueguen uno contra uno. Pedro Neto en eso no es un especialista. Garnacho tampoco lo es. Creo que Estevao incluso no es un gran No, especialista en el uno contra uno fijo. Una cosa exacto. es encarar uno contra uno como te lo podría hacer Goku, que te spamea 400 emojis y te termina pasando. Una cosa es eso, otra cosa es, bueno, Palmer tampoco es un gran jugador de uno contra uno, pero sí es uno muy creativo que te inventa engaños jugando con líneas de pase, con el amague para disparar, un poco como también Jadon Sancho, infravalorado en ese sentido para mí. Estevao va un poco por esa dirección más de gambeteador contextual y no tanto de uno contra uno y ganar por velocidad, porque Exacto. también, No es el que vas a buscar siempre para que uno para uno te vaya machacando, es otro tipo de claro, jugador. de hecho, bueno, incluso contra el Liverpool entra un poco a jugar así los primeros ataques, pero a medida que se va soltando y participando más del juego, interviniendo más cerca del mediocampo que del extremo o escorado a una banda, empieza a tener mucha influencia en el juego. Yo creo que es un jugador para tratar de esa manera y para aprovechar, una vez esté recuperado Cole Palmer de sus problemas físicos, esa relación con Cole Palmer, con el propio Enzo. Es un jugador que ha jugado en ambos perfiles, al igual que Pedro Neto, entonces creo que ambos dos deberían ser los extremos titulares, a falta de ver, bueno, cómo progresan Gittens y Garnacho. Yo, honestamente, no espero mucha progresión de Garnacho por el tipo de jugador que es. Sí creo que en ciertos contextos puede ser útil. Sí. De Gittens, la verdad que nos ha dejado muy fríos, pero también ha dejado últimamente, contra el Liverpool, de hecho, ha dejado alguna que otra acción positiva que invita a ser un poquito más optimistas, ya que, bueno, por lo menos un poquito mejor que Noni Madueque quizás pueda ser. Bueno, no ha comenzado tan mal Noni Madueque esta temporada, ¿no? Con No, el muy bien. Arsenal. Voy a pecar de gordo GA, que lo detesto. Detesto la estadística gol y asistencia porque no refleja nada. Pero Noni Madueque, que ha jugado los 6 mejores partidos de su vida, no ha metido un gol, no ha dado una asistencia, no ha terminado bien una sola jugada. Pero bueno, está bien. Yo muy contento de que los hinchas del Arsenal, mis hermanos Gunners, que son muchísimos, lamentablemente son muchísimos, puedan disfrutar del fútbol de Noni Madueque. Imagino que los días con Bucayo acá han sido muy oscuros, muy tristes. Gonza, para cerrar, ¿qué esperas qué podemos esperar del Chelsea esta temporada? En cuanto a títulos, en cuanto a, no sé, hasta dónde pueden llegar en todas las competiciones. ¿Cuál es el Títulos techo que podemos ponerle? esta temporada títulos me cuesta creer. Yo creo que el objetivo del Chelsea va a ser obviamente clasificar en Champions, que debería hacerlo, y por lo menos ya sentarte como un equipo de cuartos de final de Champions, depende del camino que te toque también, porque Claro. el Liverpool había salido primerísimo de la liguilla en la Champions pasada y te encontraste con un PSG en octavos que tuvo que jugar ronda preliminar porque tuvo una liguilla irregular, entonces ser primero no te sirvió de un De carajo, nada. básicamente. Sí, Entonces, estás un poco sujeto a la suerte. Siempre hay que tener suerte también con los sí, sí. sorteos, con los rivales, pero al fin y al cabo, no sé si el Real Madrid jugó contra el Borussia Dortmund, problema de los que perdieron contra el Borussia Dortmund y no llegaron a la final, por ejemplo, hace un par de añitos. Lo mismo se puede decir del Chelsea, que, bueno, si nadie le ganó al Fluminense, Claro. bueno, problema de los que no le ganan al Fluminense. Y al final, tarde o temprano, contra un equipo grande vas a tener que jugar en algún momento. Sí. Entonces yo creo que eso, si la suerte acompaña y también el equipo se va enderezando, va recuperando efectivos, que eso ya lo mencionamos mucho, ha tenido una plaga de lesiones importantes, que ha llegado a tener que rellamar a Mark Yu, por ejemplo, y que haya jugado poco y nada, que haya jugado el burro de Tyreek George antes porque Delap se lesionó, en el medio todo el quilombo de Nico Jackson, no sé, en el Chelsea no te aburrís, eso seguro. No, no. Pasa de Todas las todo. semanas pasa de todo, todas las semanas. Aparte, a ver, es normal que pase de todo cuando el 80% de los jugadores del fútbol mundial te pertenecen, que eso también es Exacto. impresionante. Exacto. Entonces, es normal que pasen cosas, pero yo creo que eso, que el Chelsea, por lo menos para meterse en un cuarto de final de Champions y asentarse en Champions, en puestos Champions en Premier, una vez más. Si el mercado de fichajes hubiese sido un poquito más ilusionante, si Un hubiesen mejor ido a central, buscar por ejemplo. un mejor central, un mejor arquero, porque también está sujeto a Penders.
El Claro, Chelsea no a lo quiere, que pueda llegar a ser. para el que no sabe, el Chelsea está sujeto a Mike Penders, que es un arquero belga muy joven, cedido en el Estrasburgo, club hermano del Chelsea, y no ha fichado a otro arquero que Robert Sánchez o Jorgensen porque lo están esperando a él. Es un arquero con muy buen juego de pies, bastante completo saliendo por arriba, en líneas generales. A mí me ha dejado alguna que otra duda porque trato de ver algún que otro partido de Estrasburgo. Me ha dejado alguna que otra duda como arquero en sí. Pero bueno, lo esperan a él. Entonces, nada, si hubiera sido un poco más ambicioso el mercado, trayendo un central, no conformándote con tener solo a Joao Pedro y Delap como delanteros, yo hubiera buscado otro perfil de extremo a Garnacho realmente. Quizás estaríamos hablando de, bueno, el Chelsea tiene que, no digo salir campeón, pero ya acortar distancias con el Arsenal Exacto. y con el Liverpool. Estar un poco, yo creo que, saben que el City es un equipo muy regular, no creo que nadie lo tenga como favorito, pero bueno, por lo menos estar en un estatus del City de esta temporada, de este Acerca año. ahí, tercer Claro, lugar, por ahí. tercer lugar por detrás. Y obviamente poner tierra de por medio contra el Tottenham, contra el United, que el Bournemouth no esté arriba tuyo en la tabla de posiciones también ayudaría. Importante. Pero bueno, vamos a ver cómo es el desenlace. Yo creo que el objetivo del Chelsea tiene que ser repetir Champions, sí o sí, y hacer un papel digno en Champions que te lleve por lo menos a un cuarto de final. Y eso sería, yo creo que con eso, Maresca va a lamentablemente mantener A su seguir. trabajo. Sí. De hecho, yo comparto contigo la apreciación, porque además, bueno, llegas a cuartos y los que te toque, ¿no? Es como tú mencionas, si tienes la suerte que deben tener todos, ¿no? De no toparte a un PSG, a un Barça, a un Madrid, entendiendo un poco lo que conllevan, ¿no?, esos partidos. No estoy diciendo que el Chelsea los perdería, pero obviamente es más fácil hacerlo contra unos rivales que, entre comillas, son un poco más sencillos. Gonza, muchas gracias por pasarte. Igual lo voy avisando, no te avisé a ti, pero de cara al futuro, te invitaré, pero para hablar de Argentina, ya después de noviembre, o sea, después de la fecha FIFA de noviembre, que espero Está hablar bien, de varias selecciones. Quiero hablar un poco de Argentina, que por lo perfecto. menos ese equipo te ilusiona un poco más, ¿no? O sea, te da más de lo que te Se gusta hará. a ti. Sí, obviamente, si Argentina es otra cosa, mucha ilusión, mucho miedo por otro lado, pero Porque ya dijimos muchas cosas sí, hoy de Chelsea, de Argentina vamos a dejar para hablar, si vamos a hablar de Paul, de Paredes, de los Labubus, de Messi, hablaremos, pero lo dejamos para otro video para no anticipar nada, obviamente. pero ese video vendrá justamente después, como digo, después de la fecha FIFA de noviembre. Ya hablaremos, ¿no? Bueno, tampoco es que cambie mucho lo que puedas pensar con el partido amistoso contra Puerto Rico, pero por lo menos esperemos un No poco sé, más. es un enfrentamiento muy complicado realmente. Pero es Temo como, lo que pueda pasar. dinámica un poco argentina, pues eliminatoria, de jugar esos partidos contra... Capaz que se dejan ganar porque en Puerto Rico juegan sus ídolos, Bad Bunny, Daddy Yankee, Ozuna, capaz como ven, che, estos son mis ídolos, vamos a dejar que ganen. Muchas gracias, amigo. Gracias, hermano.